Saludos y gracias por permitirnos llegar a sus hogares una vez más a través de su programa Verdades al Aire. Hoy tengo la honrosa presencia de mi amigo y habitué de este programa, segundo jefe de este programa, Servio Tulio Castaño, con quien vamos a hablar sobre temas interesantes como siempre, pero antes saludarle. Tenía unos días que no nos visitaba, estaba huyendo el hombre, pero está aquí. Adolfo, gracias una vez más por la invitación. La verdad que siempre es agradable compartir temas contigo. Mire, hermano, quiero comenzar preguntándole, ya está sometido, creo que aprobado, el presupuesto general de la Nación que regirá a partir del próximo año, con una partida de 600 millones más para el Ministerio Público. ¿Cuál es su valoración sobre eso? Bueno, eso hay que valorarlo como positivo. Porque si hay una institución... 600 milloncitos. Bueno, adicionales a lo que se le asignaron en este año. Y es lógico que sea así, porque a fin de cuentas esa es una institución que ha generado una serie de expectativas y que por primera vez diría yo, y tú sabes que yo estoy muy vinculado a todo lo que tiene que ver con esa institución, porque uno ha venido la Procuraduría siendo... se refiere. Sí, claro, uno ha venido siendo miembro del Consejo Académico de la Escuela del Ministerio Público desde hace más de 10 años. Es decir, yo he venido dándole seguimiento al Ministerio Público. Y la realidad es que sobre la base de lo que son sus atribuciones, en esta ocasión el Ministerio Público está haciendo uso de las herramientas que la ley le asigna a esa institución. Y eso ha generado unas expectativas que han hecho que el Ministerio Público tenga que real y efectivamente investigar. Eso cuesta mucho dinero, o sea, tú instrumentar un expediente. Sobre Por todo, eso le digo 600 millones, que yo creo que, si bien es cierto que un paso no llena las expectativas para lo que nosotros queremos y demandamos del Ministerio yo Público. hubiese querido, y era lo que nosotros desde la Fundación estábamos... 2% dice la ley. Para... Pues 1.4% que le correspondería al Ministerio Público. Pero sí. ¿Qué pasa? Lo que pasa también es que hay que entender la realidad a la que está sometida la República Dominicana. O sea, nosotros hemos venido saliendo de una serie de crisis que evidentemente los fondos se han tenido que dirigir al sector social, en fin, no desde este gobierno, sino desde gobiernos anteriores. Pero ¿a qué yo aspiraba? Sí. A que se le diera al Ministerio Público lo que le corresponde por ley. Ahora, la verdad es que lo que se le está asignando al Ministerio Público, en lo que es la historia de esa institución, nunca se le había asignado tanto a la Procuraduría General de la República como en esta ocasión. O sea que eso hay que saludarlo. Pero ¿no? ¿Es suficiente como para que manejemos los casos que tenemos y las demandas? Nunca será suficiente. Sí, tiene que haber un momento en que sea suficiente. No, pero nunca ha sido suficiente. Exacto. Y no creo que tampoco lo sea en esta ocasión. Pero hay que entender cuál es la realidad que estamos viviendo. Por ejemplo, el 4% para la educación. Yo honestamente hablando, yo estoy cuestionando ese porcentaje. Si debió dársele. No, yo creo que eso debió haber sido el producto de un proceso. Pero hemos visto que eso al final o al cabo de 10 años que se le ha venido asignando el 4%, nos hemos dado cuenta de que eso no ha servido absolutamente para nada. Pero no ha servido, perdóneme, ¿por qué? ¿Porque no se ha administrado bien? No, porque tú no puedes, la institucionalidad, eso no se escribe, ni se comenta, eso se construye. Y a fin de cuentas tú tienes que, en una institución, tú ir programando lo que es, por ejemplo, políticas públicas que vayan en esa dirección, pero no de golpe haberle asignado a un ministerio que, dicho sea de paso, ningún país del mundo, ni siquiera los europeos, le asignan al tema de la educación el porcentaje que la República Dominicana le asigna a ese sector. Oye bien, ni Europa, ni los Estados Unidos, ni Asia, Corea del Sur, Japón, ninguno de esos países le han asignado al sector educativo. Sin embargo, aquí continuamos con escarceos sobre irregularidades. Ese es el problema del presupuesto, perdóneme, porque a fin de cuentas, que ha sido utilizado como una botija. Porque eso, el Ministerio de Educación, una botija, se ha convertido en una especie como de plan social, en donde lo que el Ministerio históricamente centró su preocupación fue
en el desayuno escolar. Oye, ¿en dónde? Que eso está muy bien, no hay ningún problema. En el almuerzo escolar, con la implementación de la tanda extendida, pero despreocupó lo importante, que era todo lo que tenía que ver con el modelo educativo, que es lo que está tratando de corregir, a mi juicio, el actual ministro de Educación. Y te voy a decir por qué. Porque este no tiene vínculos políticos, este es un técnico. Este sí es verdad que es un experto en educación, probado, que dirige una universidad en Santiago que es una de las más exitosas del país. Y eso no plantea, perdóneme, un cierto, digamos, choque, una colisión ética. Dueño de una universidad y dirigiendo un Ministerio de Educación. No, ninguna. Él hubiese tenido un conflicto si hubiera dirigido el Ministerio de Educación Superior. Pero aquí estamos hablando de un ministerio que tiene que ver con la formación primaria, que es totalmente desvinculante de la educación superior. Ya que estamos con este ministerio, con el ministro de Educación, ese ruido... Que dicho sea de paso, nosotros como fundación lo estamos apoyando totalmente. Yo lo apoyo. Porque hemos visto el cambio en todo lo que tiene que ver con el pensamiento. Yo lo apoyo, sé que hay sectores que quisieran que él no esté ahí, sé que hay gente bombardeando porque está tratando de hacer lo correcto. Claro. Y ante esta situación, yo desde aquí también le doy mi apoyo al nuevo ministro de Educación. Quería dejar eso fijo. Pero tú sabes por qué lo estamos bombardeando. Porque está desmontando estructuras. Pero estructuras que vienen operando a lo interno de ese ministerio desde hace años. Y que continuaban con el ministro anterior. Parecería que sí, porque a fin de cuentas, fíjate que todo lo que eran, por ejemplo, las compras, las licitaciones, no, eso poco varió, honestamente hablando, te lo digo. No te estoy diciendo que ahí se cometan irregularidades, lo que te estoy diciendo es que se están desmontando estructuras, que son cosas diferentes. Mire, en ese mismo sentido, ese escarceo que ha habido en torno a la reunión que pidieron los legisladores, que fueron allí y fueron a darle cátedra de que son un primer poder, que en realidad no son. Pero mira, esas son cosas que al final son buenas que pasen, para que el Congreso entienda realmente cuáles son sus atribuciones y cuáles son sus espacios. Vámonos a la Constitución. ¿Qué es lo que dice la Constitución? En el artículo 94 y 95. Podrá citar. Podrá citar sí. O podrá interpelar. Sí. Yo me pregunto, aparte de que un periódico de circulación nacional en el día de ayer publicó que el mecanismo que se utilizó en cuanto a lo que fue desde el Congreso hacer esa visita, se utilizó un mecanismo totalmente irregular. Primero, no había quórum. Fueron 4 de una comisión de 15. No había quórum el día que eso se planteó. Claro. Esa visita se hizo un día después de que aquí pasara un ciclón. Y yo les recomiendo a mis amigos legisladores, porque yo fui consultor jurídico del Congreso, yo les recomiendo a ellos que cuando ellos quieran hablar con un ministro, que vayan y lo inviten a la comisión. A donde tiene que ir. Claro, porque oye, a donde la Constitución manda, perdóname, porque el 94 establece incluso que es allí, cuando se refiere pero allí, más aún, es en la Cámara de Diputados. Más aún. El Congreso, como una de sus atribuciones es fiscalizar, para que tú entiendas cómo es que el Congreso funciona. Porque a fin de cuentas, ellos fueron, los que fueron a donde el ministro, alegando de que ellos fueron a fiscalizarlo. Sí. Pero es que el brazo armado del Congreso Nacional para fiscalizar las instituciones públicas es la Cámara de Cuentas. Otra cosa, llama la atención que un ministro que ni siquiera tiene un mes, que ni siquiera tiene 30 días, lo estén fiscalizando, cuando yo entiendo que lo que debiera de hacer ese Congreso es solicitarle a la Cámara de Cuentas una auditoría de la administración anterior. Precisamente eso es lo que me llama la atención. ¿Cómo es posible fiscalizar a un hombre que tiene un mes como 30 días. Y no fiscalizaron al otro, que fue el centro de todos los conflictos y todos los ruidos, y duró 2 años? O sea, jamás se oyó a la Cámara de Diputados llamar al amigo Roberto Fulcar para que dé sus opiniones, jamás. O sea, a este que tiene un mes, eso evidencia una pugna política con algunos sectores que tiene que ver incluso con todos los entuertos que hay dentro.
a mi modo de ver, puedo estar equivocado. Bueno, pero esa no es una opinión única tuya, inclusive todos los hacedores de opinión aquí van en la dirección de lo que tú estás planteando. Porque hay cosas que son evidentes. ¿Y la tuya cuál es? Porque a mí me interesa. Bueno, evidentemente de que ahí debe de haber un conflicto. Eso es evidente. ¿Y qué hacer? Hay un conflicto ahí, inclusive a lo interno del propio partido de gobierno. Ahí hay un conflicto. ¿Por qué? Bueno, pero el que preside esa comisión que fue encabezando esa visita es del partido de gobierno. O sea, hay cosas que uno no entiende. Pero, ¿cuál sería la naturaleza de ese conflicto? No sé. Honestamente hablando te lo digo. Pero lo que se evidencia es que hay un conflicto interno. Volvamos al Ministerio Público, porque está interesante. Ese presupuesto, usted dice que aunque no es el ideal, es un buen presupuesto, yo también lo creo. Se supone que entonces con este nuevo presupuesto deberían quedar cercenadas las aspiraciones de los fiscales, que demandaban un mejor presupuesto y mejores condiciones. No, y con razón. ¿Con razón qué? Esas peticiones de los fiscales. Los fiscales cometieron el error de que ellos estaban inclusive, inclusive se lo comunicaron a la Procuradora General de la República, queriendo parar las labores del Ministerio Público. Y eso es inaceptable. Porque los miembros del Ministerio Público, eso es una función pública. Y todo lo que tiene que ver con el Ministerio Público, sobre todo en esta ocasión en donde hay tantas expectativas, tú parar al Ministerio Público en esta ocasión es hacerle mucho daño a la institución. Gracias a Dios que la procuradora Miriam Germán. ¿Qué le parece lo que ella dijo? Claro que sí. Inclusive nosotros desde la Fundación apoyamos esa posición de la magistrada Miriam Germán. O sea, ¿cómo usted reclamando eso se parece a lo que hace la ADP? Que para las clases para entonces ellos hacer sus reclamos. Cuando desde el punto de vista constitucional, y ya hay una sentencia del Tribunal Constitucional, eso es inconstitucional. Esas son funciones públicas. Vámonos a la primera pausa comercial con esta inconstitucionalidad. Bien, continuamos con esta interesante entrevista con el amigo Servio Tulio. Mire, Miriam Germán había dicho que con esa paralización, con esos movimientos que están haciendo los fiscales, se ponía en juego la estabilidad. La estabilidad del sistema de justicia o del Ministerio Público que está a la cabeza de todas las cosas. La del Ministerio Público y la del sistema de justicia. Porque aquí muchas veces nosotros tenemos la percepción de que la justicia son los jueces y la justicia es un sistema en donde confluye Ministerio Público, Defensa Pública, los jueces, sistema penitenciario y la propia Policía Nacional en materia de investigación criminal. ¿Pero usted cree que hay sectores que están detrás de todo esto tratando de menguar la credibilidad de los actuales actores, Miriam Germán y demás? No. Obviamente. Siempre cuando la justicia actúa, siempre se van a generar controversias, inclusive en las propias redes, eso siempre, porque a fin de cuentas hay sectores que se sienten acorralados cuando la justicia actúa. Siempre hay un afectado. Siempre hay uno, y eso es normal. Es como esos debates que se dan entre el Ministerio Público y los abogados de los imputados. Tú sabes que yo soy garantista. Yo no soy pro prisión preventiva. No, ni el código lo es, porque el código lo pone como una séptima medida de manera excepcional. Entonces el código te dice que no es... Cuando estábamos trabajando el bendito Código Procesal Penal, que no ha resuelto el problema de la prisión preventiva, por un tema de cultura jurídica. Yo te decía que yo soy miembro del Consejo Académico del Ministerio Público. Pero ¿qué es lo que sucede? Todos los ministerios públicos, su doctrina, pero no el Ministerio Público de la República Dominicana, todos los ministerios públicos del mundo, incluyendo el Ministerio Público de probablemente la sociedad más garantista del mundo, los Estados Unidos, siempre solicitan como medida de coerción la prisión preventiva, en todos los casos. Pero fundamentadas. Obviamente, aquí... Y en todos los códigos está fundamentada. Lo que pasa es que aquí hay una extra fundamentación. Claro, porque la percepción que hay es de que sin preso no hay proceso. ¿Usted cree que por eso? No, eso por una cuestión de cultura. ¿Usted cree que por cultura?
Sí, inclusive la misma sociedad. ¿No será que materialmente nosotros no tenemos las condiciones para garantizar las demás medidas? Puede ser porque también. yo pienso, perdóneme, hago esta reflexión, yo creo que estamos en una sociedad Datsun que tiene un motor Mercedes-Benz. O sea, el código está más avanzado que la realidad material. No. Entonces no hay forma de cómo el Ministerio Público con sus menguados recursos humanos y económicos pueda garantizar de manera efectiva con las otras medidas. Pero es sí. que, Adolfo, es que aquí hay otro tema. Una cosa es que el Ministerio Público solicite como medida de coerción la prisión preventiva. Y la otra cosa es que son los jueces que la conceden. ¿Tú sabes qué porcentaje de las peticiones sobre la prisión preventiva que le solicita el Ministerio Público a los jueces concedan de las medidas? Como 90%. No, el 38.9%. Eso es mucho. Parecería el 90%, porque aquí todo es prisión preventiva. Todo es prisión preventiva. Lo que pasa es que lo que la gente ve son la de los casos que suenan en las redes. Pero aquí a cualquier persona, por cualquier infracción, le ponen como medida de coerción. Pero ¿por qué usted cree que los jueces hacen eso? Porque realmente yo entiendo y estoy de acuerdo con que es una decisión del juez, más no del Ministerio Público, que puede pedir lo que sea, pero para eso el muro de contención es el juez. ¿Por qué usted cree que los jueces reinciden tanto en la prisión preventiva? Ese es un tema que habría que estudiar, honestamente no te lo digo. Porque usted tiene 32 años con Sí, claro que sí, pero son de las cosas que no tienen explicación. Honestamente ¿No será temor a la presión social? Bueno, pero es que el juez que sienta temor por cualquier tipo de presión social no debe de ser juez. Tú sabes las presiones que yo recibo desde las redes por posiciones que yo fijo en la fundación. No es y yo te pregunto, no. Tú eres un hacedor de opinión, sí. Nosotros desde la fundación también. Sí. Y tú sabes que eso muchas veces en las redes hace ruido. Y yo te pregunto, ¿y? A fin de cuentas, uno lo que tienes que hacer en la vida es lo que uno entiende que es correcto. Exacto, hacerlo correcto. Uno no se puede estar llevando de que las redes, no, un momento. Yo creo en eso. Cuando uno hace lo correcto, todo esa es la independencia, déjame decirte. La independencia no es tú. Estate llevando, no. La independencia y la ética es. Porque la ética es una práctica. La ética no tiene ni siquiera que ver con ideología. Para empezar, todas las ideologías terminaron en dictadura. Sí. No me metas ya la ideología con el tema. La ética es una práctica. Entonces, usted en la vida, la independencia se refleja cuando usted hace lo que usted cree que es correcto. Y una práctica de vida. Tú no puedes ser ético para una cosa y para otra, no. Por ejemplo, Miriam Germán. Vámonos a la magistrada Miriam Germán. A Miriam Germán la conozco yo desde hace más de 40 años. Fue mi profesora de Derecho Penal Especial 1 y de Derecho Penal Especial 2. Y tenemos una relación de amistad. Miriam Germán no ha cambiado su discurso, aún siendo la Procuradora General de la República. Fíjate que se dan a veces diferencias de criterio, no conflictos, para que la gente entienda. No ha cambiado su discurso, pero en ocasiones no ha aplicado su discurso. No, lo que pasa es, perdóneme, sobre algunos casos que están en justicia, Miriam, cuando no era procuradora, tenía una posición radical. Dios le dio la oportunidad de ponerla como procuradora en la que podía manifestar eso que ella pensaba y tampoco lo hizo. No, entonces déjame explicarte cuál es la estructura del Ministerio Público. Que por primera vez, tú sabes que yo fui procurador general también adjunto. Adjunto. Claro. Sí. Pero me tocó ser el primer sustituto del procurador. Bien. De un procurador que viajaba mucho. ¿Qué sucede? En el año 2011, el estatuto del Ministerio Público se transformó en la ley orgánica del Ministerio Público. Yo fui uno de los relatores de la ley orgánica del Ministerio Público. ¿Cuál es la estructura del Ministerio Público? Para que la gente entienda. Porque se han dado públicamente diferencias de criterio entre la procuradora y la directora general de persecución. Me refiero a mi alumna querida, Jenny Berenice Por eso yo le Reynoso. preguntaba ahorita, y perdóneme, si usted no cree que hay algunos sectores tratando de menguar. No. Porque
querer establecer una diferencia insalvable entre esas dos damas. Lo que pasa es que no quienes quizás se han referido al tema desconocen la estructura del Ministerio Público. ¿Cuál es la estructura del Ministerio Público? Está la procuradora o procurador, que es la cabeza, es la figura política del Ministerio Público. La nombra el presidente de la República. Inclusive el procurador o procuradora general de la República es el ministro de Justicia en este país. Sí, claro. Bien. Es decir, que siempre tendrá un vínculo con el Ejecutivo. Siempre lo tendrá. Claro, depende. Por un tema. Un nombramiento. No, y no solamente eso. El diseño de la política criminal del Estado, desde el punto de vista de la Constitución, es el Procurador General de la República. Sí, claro. Pero ¿qué pasa? El diseño de la política criminal, desde el punto de vista operativo, está vinculado al Ministerio de Interior y Policía, que es el que tiene que ver con el diseño de la política de seguridad ciudadana. Lo establece la Constitución. Será responsable de la política de criminalidad. Sin embargo, No, pero más responsable que el propio procurador es el presidente, porque la gente no le reclama así a un procurador sobre la delincuencia y la criminalidad, es al presidente. Así es. Entonces, ¿qué sucede? Te dije que hay ese vínculo. Pero ¿qué pasa? Hay una estructura. Está la directora general de persecución, que la nombra o la propone la Procuradora General de la República ante el Consejo Superior del Ministerio Público. Es decir, Jenny es verdad que fue nombrada por decreto Procuradora General Adjunta. ¿Por qué fue nombrada por decreto Procuradora General Adjunta? ¿Por qué? Porque Jenny es de carrera y hay un escalafón. Y para ella poder haber sido de carrera, llegar a la Procuraduría General Adjunta, debió de haber seguido ese escalafón. ¿Qué hace el presidente? Que de los 7 que le corresponde al nombrar, nombró a Jenny Berenice. Voló el escalafón. No, no lo borró, porque acuérdate que está la procuradora y 14 procuradores generales adjuntos, en donde 7 vienen de la carrera y 7 lo nombra el presidente. El caso, por ejemplo, de Camacho. No, pero déjame seguir. Camacho fue nombrado de forma interina y se voló el escalafón porque él debió ser sometido, perdóneme, a evaluaciones para esa posición, ¿o no? No, Camacho ya venía por escalafón. Pero no fue sometido a evaluación para la posición. Pero se da una vacante. Sí. Y él pasa como procurador. Sin pero evaluación. Mira, sí, pero oye bien, eso es desde el punto de vista institucional. Él está interino. Eso es totalmente válido. Es válido porque él lo aprobó. Oye bien, ¿cómo es esto? Pero ahora tiene que someterse a las evaluaciones. Claro, y la va a pasar. Y la va a pasar. No, pero claro. ¿Y por qué usted lo determina? Porque Camacho, aparte las evaluaciones son por numeritos. Pero y si alguien saca mejor es lo que pasa con Camacho. Camacho, porque es que la gente no sabe. Camacho fue director de la Escuela Nacional del Ministerio Público durante 7 años. Es probablemente uno de los miembros del Ministerio Público mejores formados que hay a lo interno del Ministerio Público. ¿La fiscal usted cree que también pasará la prueba? ¿Cuál fiscal? La fiscal del Distrito Nacional. No sé, honestamente. Que va a ser sometida. No. Yo no puedo decir si va a pasar o no la prueba. Usted dijo de Camacho que va a pasar. Oye, ¿qué es lo que pasa con Camacho? Lo que pasa es que con Camacho sí yo he podido tener una relación desde el punto de vista académico a lo interno del Ministerio Público. No, porque aquí hay que decir las cosas como son. Pero déjame decirte una cosa. Te dije que la Procuradora General de la República es la que propone al Director General de Persecución. Cuando llega la Procuradora Miriam Germán, ahí había un Director General de Persecución que la Procuradora no podía quitar. ¿Qué pasó? Que él renunció. Él es Procurador General Adjunto. Él renunció. ¿Qué hace la Procuradora? Propone a Jenny Berenice. Porque la Procuradora entendió que tenía el perfil. O sea, ¿cómo siguen? Perdón, espérese. Porque la gente tiene que entender alguna cosa. Jenny no es verdad que se la impusieron a Miriam al lado, sino que la propuso Miriam Germán. Para ser directora general de persecución. Sí, fue Miriam Germán que la propuso. Sí, y a señor. Camacho lo propone también. No, oye, ¿cómo es ahora? El PETCA, la directora del PETCA, que tenía como 10 años ahí. Renuncia. Y es verdad que estaba cansada. Ella quería dejar eso desde antes de que terminara este gobierno. Ella terminó. Y desde que terminó, ella no quería seguir ahí.
Mire, ¿qué hace el Consejo Superior del Ministerio Público? Ya no Miriam Germán, la ni misma Jenny. Miriam dirigiendo el Bueno, consejo. pero te tengo que decir que hay una estructura. Sí, yo sé que la hay. El Consejo Superior del Ministerio Público elige a Camacho. Los procuradores de las procuradurías especializadas, porque el PETCA es una procuraduría especializada. Existe la Procuraduría de persecución, del narcotráfico, 80.000 cosas. Pero de la corrupción, todas esas procuradurías especializadas, es el Consejo Superior del Ministerio Público quien lo nombra. El procurador no tiene que ver con eso. Me va a seguir dando esas explicaciones en 2 minutos, que tenemos que irnos a una obligatoria pausa comercial. 2 minutos. Bien, continuamos aquí en su programa Verdades al Aire. Antes de irnos a la pausa comercial, usted tenía la palabra, estaba destacando. Quiero que redondeemos lo de Miriam. Lo de las procuradurías especializadas, sí, eso es exacto. el Consejo Superior del Ministerio Público. Claro. A través de procesos de evaluación, como tú decías. Sí. Ahora bien, esas diferencias de criterio que se dan entre Miriam Germán y Jenny Berenice, yo veo eso que es totalmente normal y es bueno. Normal. Eso no es la primera vez que pasa. En esta ocasión eso se filtró. Pero ¿por qué se da eso? No, te voy a decir por qué. Porque la naturaleza de Jenny, que viene formada de la escuela del Ministerio Público, es diferente a la de Miriam Germán, que viene de la Escuela Nacional de la Judicatura. Claro, claro. O sea, Miriam tiene una formación de juez, Jenny una formación de Ministerio Público. Perfecto. Sin embargo, uno espera que, siendo una misma estructura, el Ministerio Público es uno indivisible, ese tipo de escarceos que uno ve mediante documentos se den en una mesa de discusiones. Pero de hecho, sin llegar a un memorándum que le manda Miriam a Jenny y que Jenny le contesta a Miriam. Pero mira qué pasó. Si hubiera tanta unidad, esa cosa... No, oye, ¿qué es lo que pasa? Como Miriam es garantista y la situación se presenta partiendo de una petición que hacen los abogados de un imputado, ¿qué hace o de un presunto imputado? Porque no ha habido un sometimiento, ni siquiera en medida de coerción. Hay una investigación. ¿Qué hace Miriam Germán? Oye, ¿cómo fue la cosa? Que le solicita opinión respecto a lo que le contesta Jenny Berenice a los abogados de esa persona que se está investigando, sí, para transparentar eso. Bien, pero lo que Miriam establece en esa comunicación que le envía a Jenny no es eso. Pero espérate, con la que yo estoy de acuerdo porque yo soy garantista. Bueno, sí, pero ella le está dando unas instrucciones que desbordan sus autoridades. No necesariamente. Bien, bueno, no necesariamente, es un asunto de criterio. Yo porque creo que es un tema administrativo. Lo que sí te puedo decir es, oye bien. La administración está arreglada también. Hay reglas. Sí, pero lo importante es que eso lo que refleja es que a lo interno del Ministerio Público hay una independencia funcional. Eso no es malo. Bien, mire, usted que es garantista, ¿cuál es su valoración sobre esto que está pasando con la Cámara de Cuentas? ¿Ha sido sometido el presidente de la Cámara? Bueno, ha habido 2 acusaciones serias. Digo yo, no puedo decir que sean serias las acusaciones, sino... ¿Son serias? No. Pero quiero decir serias en el sentido de por lo que se está denunciando de él. Porque a fin de cuentas, la seriedad de esas acusaciones la tiene que determinar el Ministerio Público. O sea, quiero realmente explicar el concepto en cuanto al uso de ese término seria. Eso lo va a determinar el Ministerio Público luego de que o sea, usted llama seria en este caso a si es verdad. No, por lo que se le está acusando, que es acoso y por dispendio de los fondos de la Cámara de Cuentas. Esas son acusaciones gruesas. ¿Usted cree que hay intención política detrás de todo eso, como dicen algunos? Yo no sé, yo lo que sí sé es para menguar las auditorías que la Cámara va a enviar a... Mira, yo lo que sí sé es que eso, por el bien de el presidente de la Cámara de Cuentas y por la propia institución de la cual la sociedad dominicana tiene muchas expectativas. Sí, exacto. Eso hay que llevarlo hasta las últimas consecuencias. Cuando te digo hasta las últimas consecuencias es que el Ministerio Público debe de investigar eso con profundidad para determinar si hay indicios o no, y el Congreso
Porque es que el Congreso tiene que aprender a jugar su papel. Sí, pero tiene que también entender que hay un trámite. Sí. El ruido con la Cámara de Cuentas, más que en la Cámara de Diputados, se da en el Senado de la República. Donde pudo haberse evitado. Pero ¿cuál es el problema? Es que cualquier investigación que se haga, en principio, se tiene que hacer desde la Cámara de Diputados. Porque a fin de cuentas, la Cámara de Diputados es el que instruye lo que posteriormente, si hay indicio, tiene que conocer el Senado de la República. Pero además, perdóneme, me parece absurda la posición de ambos presidentes de ambas cámaras respecto del tema. Porque hay un reglamento, por ejemplo, lo que dice el presidente del Senado, resuelvan eso como familia. Él no está facultado perdóneme, usted me contradirá o me corregirá, tiene toda la autoridad. Esas no son parte de sus facultades, decir que se resuelve eso en familia, porque hay un procedimiento que debe cumplir. Tampoco puede decir el presidente de la Cámara de Diputados, resuelvan eso o se van todos, porque no se pueden ir todos. No, claro que no. En un debido proceso, en un país legalista, no se pueden ir todos si no son culpables todos. No, y además yo te voy a decir una cosa. Según lo que establece la Constitución, cuando estábamos trabajando en la bendita reforma constitucional del 2010, que no tuvo en la comisión de verificación en la Cámara de Diputados, con Minuta Tavares y ese grupo, nosotros planteábamos, como es en todos los congresos del mundo, y ese fue uno de los aportes de la reforma del 2010, al Congreso, tú sabes que hay uno que administra y otro que controla al administrador. O sea, la función del Congreso, controlar al Ejecutivo, espérate, y a las demás instituciones, órganos. Todos los congresos en el mundo tienen lo que se ha denominado y se denomina en la Constitución las llamadas comisiones de investigación. Si yo hubiese sido el presidente de la Cámara de Diputados, a quien respeto mucho, porque está haciendo un trabajo monumental, honestamente hablando te lo digo. Si yo hubiese sido él, hubiese nombrado una comisión de investigación. Es que eso es lo que manda, no es que eso es que eso es lo que dice el protocolo. Nombra una comisión de investigación para que investigue. Y si eso es un ruido, desmontarlo. Exacto. Y si hay indicios, pues que procedan. No amenazar. Pero no crear este ambiente que desde el punto de vista institucional le hace mucho daño a la Cámara de Cuentas. Y aunque tú no lo creas, al Congreso de la República. Pero claro. Al Congreso. Por eso es que le digo que las posiciones de ambos presidentes me parecen muy pobres. ¿Qué usted espera finalmente de ese caso? Porque yo lo que veo también que hay otra debilidad. Independientemente de que esté en el ámbito de lo penal, la Cámara de Diputados tiene la posibilidad de esperar a lo penal, hacer sus averiguaciones. Claro. ¿Por qué? Porque las amonestaciones que le vengan... Es que no es vinculante. Pero entonces ellos están esperando. Es que no se han quedado a esperar que primero sea un asunto penal. El Congreso Nacional no tiene facultades para conocer de asuntos que son de la competencia del Ministerio Público. Ni el Ministerio Público, exacto. Entonces, el Congreso Nacional en estos momentos debería estar también haciendo sus propias averiguaciones. Para si eso es un ruido, desmontar ese bendito ruido. O para si hay que castigar en términos por supuesto que sí. administrativos. Ahora, con lo que yo no estoy de acuerdo, y lo voy a decir aquí responsablemente, dígalo, es con lo que se le ha solicitado al presidente de la Cámara de Cuentas. Dice que tome una licencia. O por si nosotros nos llevamos de que a cualquier funcionario, que un tercero, le ponga una querella y entonces tenga que estar solicitando licencia. Yo creo que ese precedente sería muy negativo. Tomar una licencia sería como admitir que desde la Cámara de Cuentas se tiene influencia sobre otro Ahora, poder. si ya el Ministerio Público le da curso a lo que ha sido apoderado, ya sí él tendría ya. Pero insisto, el Congreso está siendo irresponsable porque ha supeditado sus averiguaciones a lo que determina el Ministerio Público. Y son dos cosas diferentes. Yo no voy a utilizar esa palabra. Yo prefiero decir que la Cámara de Diputados tiene que asumir lo que son sus atribuciones. ¿Y cuál es en este caso? La de crear una comisión de investigación. Eso es normal. Hasta para ¿Por qué usted cree que no lo ha hecho? Porque usted dice que Pacheco ha hecho un trabajazo. Bueno,
Mira, ¿por qué no ha hecho honestamente hablando, yo no había tenido este tipo de conversación con nadie y no es que sea una ocurrencia, porque eso es lo que establece la Constitución, pero yo pienso que ojalá y como Pacheco siempre ve este programa, ojalá y que no tome la palabra a ti y a mí. Pero yo lo digo, es por el bien del Congreso y por el bien de la Cámara de Cuentas, y vuelvo y te digo, si eso es un ruido, como hay un sector que lo dice, o si es verdad que se cometieron errores, porque se procede en consecuencia. Hacer lo que hay que hacer. Pero no hacer una especie de escándalo mediático cuando desde el punto de vista constitucional nosotros tenemos una serie de herramientas para cuando se presentan ese tipo de debate, darle respuesta, sea Pero sí además, o no. con el tiempo será peor para la Cámara de Diputados no hacer lo que tiene que hacer. Ellos están tratando de no llegar a tener que hacer lo que obligatoriamente tendrán que hacer. Pero bien, mire, no, aparte de que acuérdate que la Cámara de Cuentas es el brazo armado del Congreso. Por eso es que tú ves que a los miembros de la Cámara de Cuentas lo propone la Cámara de Diputados y lo elige el Senado. ¿Por qué? Porque la Cámara de Cuentas, sus informes, no es al Ejecutivo que se los remite todos los años, es al Congreso Nacional. Bien, mire, hay otro tema que me interesa. Como es decir, que hay una corresponsabilidad entre Cámara de Cuentas y Congreso de la República. Y en que se haga lo correcto. Pero por supuesto. Hay un tema que me interesa saber su opinión como Fundación Institucionalidad de Justicia. Tiene que ver mucho con esa evaluación de ustedes sobre la transparencia. El país ha quedado catalogado en el tercer lugar. Y es verdad. En torno a transparencia. ¿Cuál es su valoración? En torno a transparencia no. La transparencia es muy amplia. En torno a todo lo que tiene que ver con el manejo presupuestario. Transparencia en el manejo presupuestario. Sí, eso está bien. Exacto. Bien. Pero eso es un aspecto de la transparencia y qué bueno que eso ha sido así, porque a fin de cuentas nosotros hemos ganado desde el punto de vista de los ratings internacional más de 20 puntos. Y eso desde el punto de vista de lo que es la inversión extranjera en países que invierten aquí, eso lo toman mucho en cuenta. Por eso ¿El presidente es corresponsable de esa transparencia? No, debe sentirse. El presidente es el líder de ese proceso, esa es la realidad. De ese proceso de transparencia. Evidentemente que sí, porque acuérdate que la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental, que es una dependencia de la presidencia, acuérdate que ahí está nada más y nada menos una persona que tú y yo queremos mucho. Puede ser la verdad. La doña. La doña. Vámonos a una tercera y última pausa comercial, regresamos en 2. Bien, continuamos aquí hablando sobre la transparencia y los logros que hemos alcanzado, de los cuales yo estoy de acuerdo con usted. El presidente tiene que sentirse bien, porque parte de esa inoculación de transparencia tiene que ver con ese carácter que le impregna a su gobierno. No, y además hay algo. Yo decía, y lo dije en una entrevista que me hicieron, que si bien es cierto que esa es una realidad, que desde la presidencia, digamos así, la sociedad percibe que hay una voluntad, digámoslo de esa forma. O sea, imagínate tú, se han separado de la administración pública gente de alto calibre por situaciones que se han presentado. Pero eso no es suficiente, Salomón. ¿Qué más se necesita? Mira, si bien es cierto que aprobamos la ley de extinción de dominio, ese ha sido un paso trascendental, no hemos aprobado la modificación al Código Penal. No hemos aprobado todo lo que es, yo te diría que... ¿La modificación al Código Penal o el nuevo Código Penal? Es un nuevo Código Penal. Exacto. Hay en el Congreso y en el Senado de la República una nueva ley de compras y contrataciones. ¿Cuáles son los escándalos que se le han presentado a este gobierno en la compra y en la contratación? Usted se reunió con el presidente del Senado y creo que discutió esos temas que sí, le garantizaron claro. allí. Sí, que ya se mandó a una comisión que preside Farida Raful y estamos trabajando el tema desde el Senado de la República. ¿Y por qué duran tanto esos temas que son tan contundentes? Mira, no es... versus algunas otras cosas? No, y más esa... No, lo que pasa es que
lo más difícil en un país es tú modificar un código penal. ¿Te crees? Sí, eso. Pero Más fácil es lo más fácil en este país es modificar la Constitución. Debería ser lo más difícil, la Constitución. Pero yo y creo, la modificamos de un día para otro. Mira, yo creo que el Código Penal, porque ya hay un pacto político de que las causales no van. Olvidémonos de eso. Pues salgamos de eso. El tema es el tema de la discriminación, que como se planteó en la comisión, eso es un acto, yo te diría que eso es lo que no debe de contemplar un código. Y eso es lo que se está tratando de moderar en esta ocasión. Pero respecto a lo demás, ya todito estamos de acuerdo. Todo el mundo. O sea, tendremos un código penal Yo sin creo las que en causales. esta, sí, no va a la causal. Lo tengo que decir porque es la realidad. Eso se pactó ya. Hay minorías en el Congreso que han mantenido su posición, pero los tres partidos principales, que son los que tienen la mayoría para que dijeron el código, que no van las causales. No, eso se pactó, vamos a estar claros ya. Y vamos ya a empoderar. Oyeron feministas, oyeron Y mujeres. vamos ahí ya diciendo las cosas como son. Ahora bien, el código hay que aprobarlo y te voy a decir por qué. Porque el Código Penal es una de las herramientas claves para tú diseñar la política criminal. La pregunta es ¿por qué no se ha aprobado el bendito código? Si no, todos estamos mira, contestas. primero era por los tipos ya que tienen que ver con el tema de la corrupción. Pero ya eso, ya la clase política pactó. Vamos a tener un código penal que va a sancionar la corrupción. El actual es muy difuso, para que tú lo sepas. Por eso es que tú ves que cuando se le someten casos de corrupción al sistema, es complicado para el sistema darle una respuesta adecuada. Pero ya que lo que pasa, nosotros tenemos 37 tipos penales que son el producto de la nueva modalidad del crimen, que no están contemplados en el Código Penal. Por eso es que tú ves que el Ministerio Público tiene que presentarle al Poder Judicial expedientes de 5.000 páginas, 7.000 páginas, una verdadera locura. Pero esa es la razón. Mire, usted ha dicho, siempre leo lo que usted dice o lo que escribe, todo. Yo le doy seguimiento, usted lo sabe. Usted dijo, el Ministerio Público atenta contra la presunción de inocencia en determinados casos. En los Palabra casos, suya, ¿en qué casos? En los casos en donde el Ministerio Público, abriendo una investigación, por ejemplo, un miembro del Ministerio Público va a un programa y dice que se está haciendo una investigación, como para ponerte el ejemplo, a Adolfo Salomón. Yo no creo que es un sofisma eso de la presunción de inocencia. No, eso es un principio constitucional. Pero no para el Ministerio Público. No, pero el Ministerio Público no puede hacer eso. No, el Ministerio Público puede hablar de un caso cuando ya hay un sometimiento. Está bien, pero yo o una medida de coerción. Pero en un caso en donde puedan estar investigándonos a ti, a mí, y un miembro del Ministerio Público un programa y decir que a fulano de tal lo están investigando, desde que sin haber medida de coerción, sin haber nada. Eso atenta contra eso le iba a decir, presunción de desde inocencia. que el Ministerio Público establece medidas de coerción e inicia las averiguaciones, para el Ministerio Público esa presunción de inocencia ya no existe. Es que, porque comienza una presunción de culpabilidad. bueno, sí. Quien debe garantizar esa presunción de inocencia es el tercero imparcial, Sí, que es el juez. pero eso, oye bien, los jueces que son los terceros imparciales, como tú dices, y es verdad, desde el punto de vista constitucional lo son, porque acuérdate que en un proceso hay partes. Pedirle a un ministerio porque garantice presunción, pero yo soy el que estoy investigando. Claro. Y te voy a acusar, yo te presumo culpable, no inocente. Pero tú tienes que entender también cuál es, así como la misión del Ministerio Público es acusar. Debe garantizar el debido proceso, sí, Eso es lo que y puede. la tutela judicial Eso es lo que puede hacer. Sí. Ahora, ¿cuál es pero no la presunción de inocencia? Pero ¿cuál es la misión de los imputados? Destruir lo que el Ministerio Público presenta. Exacto. Entonces, comienzan partiendo de ahí. Exacto. Ahora, el hecho de que a ti te abran un proceso, el Ministerio Público tiene que jugar su rol. Donde el Ministerio Público no juega su rol, vuelvo y te reitero, fue en un caso. Pero lo que ha habido ahí es una violación al debido proceso. No, a la presunción de inocencia. No, a la presunción de inocencia también.
Es que el O sea, Ministerio un ministerio público no puede. Oye, acusador, no te puede pero presumir es que inocente. no puede, Adolfo Salomón. Si me están investigando a mí, si no hay una medida de coerción, si no hay Oye, ni siquiera te estoy diciendo si no hay ya un proceso abierto. Si no hay una medida de coerción, no puede ir a un programa de televisión a decir que te están investigando. No lo puede hacer. No lo puede hacer. Bueno, el Es más, código lo que dice eso es es- que el Ministerio Público, en tanto en cuanto no haya medida de coerción, tiene el monopolio de la información. Sí, Y pero no cuando la usted puede tiene dar, no puede pero- decir que pero está el código no investigando a dice una que persona. no puede. Oye, Dice que el Ministerio Público tiene el monopolio de la información, sí, o sea, hace lo que le parezca. pero acuérdate que los procesos, oye bien, los procesos desde el punto de vista de lo que establece el Código Procesal Penal, un proceso arranca públicamente. A Cuando partir de la medida de coerción. Claro, pero mientras Sí. tanto tú no puedes estar diciendo esas cosas públicamente, hasta por el propio Ministerio Público. Eso es tú, inclusive, advertir a quien tú estás investigando. Eso es un error, garrafal. Te lo digo honestamente hablando. Y por eso nosotros dijimos, y hablamos inclusive hasta con la Procuradora General de la República, que fue la primera que se quejó de eso. Bueno, mire, hay un tema que ustedes como fundación le han dado un seguimiento extraordinario históricamente, que es lo que tiene que ver con las elecciones, con la Junta Central Así Electoral. mismo es. ¿Qué está pasando? Que no se aprueban las modificaciones que todos consensuamos, todos sabemos que son necesarias y determinantes para un buen proceso electoral. ¿Por qué si todos los partidos, todos los actores saben que hay que modificar la ley de partidos políticos y la ley de elecciones, por qué no se ha hecho? Porque, dígame usted, porque yo no entiendo. Bueno, porque, ¿qué fue lo que pasó? Nosotros aprobamos una ley de partidos políticos, que dicho sea de paso, más de 14 artículos han sido declarados inconstitucional. Una cosa... En el que- libro que récord no de los lo- Guinness. No, en el mundo no ha habido, en el mundo. En el Sí, mundo. Claro. No ha habido una ley Tan atacada. en donde el que tiene el control de la constitucionalidad le haya declarado tanto artículo. No, en el mundo, lo hemos oído. Sí. Tú sabes que nosotros tenemos una visión comparada en la fundación. Estamos buscando precedentes comparados. En el mundo no ha habido. Y en tan poco tiempo. Oye, porque ¿qué fue lo que pasó? Aquí nosotros aprobamos esas leyes para legitimar el modelo político que se ha instalado en la República Dominicana. ¿Qué pasa? El proceso electoral anterior demostró que esas leyes no servían para nada. Y todos los actores lo vieron. No servía para nada. Es más, eso trajo crisis a lo interno de los partidos políticos y Y la le trajo crisis mucho en problema al órgano rector, a la Junta Central Electoral. No, y en términos económicos se fueron una gran cantidad de recursos. Oye, que una no lo hemos locura, sumado. una locura. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Yo creo que ha habido, en cuanto a lo que ha sido el proceso, yo creo que aquí se han cometido, no errores, pero yo creo que el escenario ideal para que eso se debatiera, a mi juicio, era el Congreso Nacional. Pero ahí es donde se está debatiendo, hermano. Ahora, ¿pero qué pasa? Perdimos un año Está bien. en el Llevándola Consejo con- Económico y Social. Que yo dije desde ¿Qué el principio pasó? que no debían No, llevarlo que esas ahí. son dos leyes que tienen un componente político muy alto. ¿Qué pasó? Oye, yo respeto el Consejo Económico y Social. Yo ni siquiera critico eso. Yo lo que dije fue cuando el Consejo Económico y Social ya tenía el texto. Le dije al presidente de la Junta Central Electoral, presidente, vayan usted, el presidente del Consejo Económico y Social, vayan los dos, En un minuto, dime qué se puede hacer para eso. Porque o que el presidente del Consejo Económico y Social, el presidente de la Junta Central Electoral, se junten con los líderes del Congreso, le presenten sus propuestas. Yo decía que se abriera una mesa de trabajo. la mía es que se saque del Consejo Económico porque no es facultad del Consejo Económico conocer esas cosas. No, es que, oye lo que se dio, la Cámara de Diputados estaba conociendo un código electoral y el Senado de la República estaba conociendo la ley de partidos políticos y la reforma del régimen electoral. Es decir, teníamos tres instancias conociendo lo mismo.
Pero ha sido tan difícil ahora. No, en esta ocasión, ¿Qué es lo que oye pasa? lo que ha pasado. En un minuto que ya no tenemos más tiempo. No, ya el Senado de la República está conociendo lo que se consensuó en el Consejo Económico y Social. Nosotros hemos trabajado en esa comisión y hay evidentemente diferencias de criterio, como por ejemplo, con el tema del financiamiento, con el tema de la paridad, entre otros temas. Ojalá y que se generen esos consensos y esa ley se apruebe, porque si no se aprueban, va a haber problemas. En las próximas elecciones. Sí, va a haber problemas. Bueno, siempre es demasiado breve hablar contigo, hermano. Así Gracias. que queda abierto siempre las puertas de Verdades al Aire. Nos vemos.